Buenos días, buenos días estudiantes, sean bienvenidos a la tutoría número 4 de la asignatura Metodología en la Ciencia de la Matemática. Bueno, ya estamos por finalizar lo que es el ciclo. Es una alegría haber compartido con ustedes todos estos momentos. Estoy pendiente con sus calificaciones. Espero primeramente Dios que para el día de mañana ya esté al día con todas las notas. Les agradezco muchísimo por todo el apoyo que ustedes me han brindado en la situación que he estado pasando. Ha sido una situación bastante complicada, bastante difícil para mí, para mi esposo. Pues los que ya son padres de familia podrán comprender que cuando son los hijos los que sufren, pues a uno le duele más y ya quisiera uno de padre ser uno el enfermo y no ellos. Pero gracias a Dios mi hijo ya se encuentra muchísimo mejor de salud, bueno, bajo tratamiento, pero primeramente Dios, el 4 de enero que ya me lo vea el neurólogo, pues estoy confiando en que le va a suspender el tratamiento del medicamento que me le han dejado y pues que tenga todo así normalito, que ya no se me vuelva a enfermar como le pasó. Yo estoy súper agradecida con ustedes porque me dieron un apoyo incondicional, me supieron comprender, estuvieron al pendiente, siempre preguntándome de cómo iba la situación y yo les agradezco muchísimo. Se siente, sinceramente se siente uno muy satisfecho, muy contento por todo el apoyo que, que se le brinda a uno, pues a pesar de que físicamente no hemos tenido un contacto con ustedes, ya que todas las clases son virtuales, pero se siente ese afecto, se siente ese apoyo y pues es de mi parte me siento muy agradecida y muy contenta y pues gracias por todo y les invito a que continúen echándole ganas a la asignatura, pongámonos al día con todas las actividades por favor para poder yo enviar las notas. Ya a esta estamos en una ya en la recta final de que nos hace falta muy pocas cosas para finalizar lo que es el finalizar lo que es la asignatura, así que pues echémosle ganas, ya solo son pocas las actividades que tenemos pendientes, terminemos de hacer para que podamos finalizar esta asignatura con éxito y pues sea una menos de nuestra lista que nos queda, ¿verdad? Para poder cumplir la meta que es graduarse, ¿sí? Entonces echémosle ganas, no solo a esta, echémosle ganas a todas, esforcémonos, yo sé que podrá ser difícil, sé que días van a ser cansados, noches sin dormir, problemas en la familia, enfermedades, problemas económicos, en el trabajo saturado. Sé que todo eso cuesta, sé es difícil. A mí igual me tocó trabajar, me tocó estudiar, me tocó ser ama de casa, bueno, me tocó ser madre. Todo, cuando se junta todo es bien difícil, uno no duerme, uno y pasa muy frustrado entre tantas cosas, el tiempo no le alcanza, uno quisiera agregarle muchos días, muchas horas más al día, pero bueno, no se puede. Sin embargo, después de que uno finaliza esa etapa hay una gran satisfacción, hay una satisfacción enorme, así que ustedes tienen que echarle ganas porque después van a cosechar los frutos que por el momento están plantando las semillitas, ¿sí? Entonces después ustedes van a cosechar esos frutos y se van a sentir muy satisfechos. Yo me voy a sentir muy orgullosa de cada uno de ustedes. Ustedes se van a sentir satisfechos, su familia se va a sentir orgullosos, su esposo, sus esposas, sus hijos se van a sentir orgullosos de ustedes. Y más que todo porque yo sé que la meta que ustedes llevan siempre es por el bien familiar y siempre por querer el bien de mejorar lo que es nuestro país, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene su recompensa. Así que echémosle ganas porque ya estamos por finalizar ciclo y pues tienen que ir bien pasaditas todas esas asignaturas. Bueno, entonces, en lo que era esta tutoría, hacía referencia a lo que es la unidad número 4. En la unidad número 4, bueno, una parte de lo que es la agenda estaba lo que era el saludo. Deberíamos de de dar lo que es las preguntas, hacer preguntas específicas, un sondeo de lectura, pero por el momento no hay nadie conectado.
Entre los puntos que vamos a tratar en esta tutoría es sobre la definición de evaluación de aprendizaje, las características de una evaluación, tipos y normativas, discutir sobre, más que todo haciendo énfasis en el área de matemática, discutir sobre las preguntas que evaluamos, cómo evaluamos, las características del planteamiento de un problema para una prueba escrita, y pues ahí estaban incluidas lo que son ya sus dos preguntas, ¿verdad? Que las cuales vamos a ir presentando a medida que se vaya dando, bueno, al finalizar lo que es el desarrollo de lo que son los contenidos. Bueno, entonces damos inicio. La unidad número 4 era denominada Evaluación de los aprendizajes en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. El objetivo de la unidad era diseñar diferentes procedimientos y técnicas de evaluación, así como instrumentos de medición en la evaluación en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Esta es la víspera de que su actividad próxima a entregar es la elaboración de una prueba objetiva. Los contenidos de la unidad son diseño de propuestas de procedimientos y de uso de diferentes técnicas de evaluación y elaboración de instrumentos de medición que contemplan los propósitos del qué, cómo y cuándo evaluar. Las actividades que tenemos pendientes, por favor no olvidarlo, la entrega de las preguntas de la tutoría 3, que es para este día, 15 de diciembre, hoy finaliza. La entrega de las preguntas de la tutoría número 4 la van a entregar hasta el 5 de enero del año próximo. O sea, tenemos un poquitito de tiempo para hacerlo, pero no hay que atenerse porque a veces jugamos con los tiempos de tal forma que después nos confiamos. Porque para la tutoría número 3, por ejemplo, hemos tenido un poquito de tiempito para poder enviarla, pero sé que se les han juntado muchas actividades de las otras asignaturas. Entonces, yo en ese punto les comprendo muchísimo. Dado que está por finalizar el ciclo, pues las otras asignaturas también se cargan de muchas actividades y tienen actividades de aquí, actividades de didáctica, actividades de las numéricas, que las numéricas son un tantito más pesados, que tenemos que hacer un montón de ejercicios, que hay examen, que entonces hay de estar pendiente de la fecha, no esperar a que se llegue el último día. Tenemos también la entrega de la prueba objetiva, que es para el 19 de diciembre, es decir, este miércoles. Y esa misma fecha también es para la entrega del portafolio. Con respecto al portafolio, es de entregar un solo documento, por favor, un solo documento en donde vayan incluidas todas las actividades que hemos venido realizando, ¿sí? Entonces, no es algo extra que va a llevar nada más, son las recomendaciones, conclusiones y recomendaciones, o sea, agregar puntitos, aspectos adicionales, pero ya las actividades más pesadas de hacerse ya fueron realizadas por su persona, ¿sí? ya tienen todos los documentos. Entonces es de juntarlo en uno solo, documento solo, pasarlo a PDF, porque muchas veces, bueno, hay algunos de ustedes que me presentan tareas, actividades en Word. No es que esté mal presentarles en Word. El problema está que cuando ustedes las presentan en Word, muchas veces por las diferentes versiones de Word que tenemos, se desconfiguran. Entonces usted me presenta algo que quizás usted ha puesto una imagen o a no sé qué cosa y a mí no me aparece. Y aparece todo desconfigurado. Entonces esa es la razón del por qué siempre se le dice, cuando usted termine su trabajo, que lo haga usted en Word, no sé en qué lo hace. Lo ideal es que le dé guardar como y lo guarde con formato PDF. Entonces el PDF sea el que se suba a la plataforma. Porque así nos evitamos los inconvenientes que les mencionaba, de que mire, yo le puse una imagen, pero yo le digo, la imagen no me salió. O mire eso, mire, su tarea está desconfigurada. Entonces hay que lograr evitar todas estas situaciones que se puedan presentar, y una forma de hacerlo es así fácil y sencillamente venir usted y lo que le da guardar como a su documento y le pone formato PDF. El formato PDF es el que usted debe subir a la plataforma, ¿sí?
Claro, para poder, en Word yo le puedo hacer a ustedes modificaciones y todo, pero de hecho, cuando estoy calificando, siempre en retroalimentación, siempre les dejo los comentarios de las cosas que tienen, en las que tuvieron deficiencia, utilizando lo que es la rúbrica. Entonces, en la rúbrica dice, presentar lo que es, donde muchos fallan, muchos, en la parte que dice bibliografía, referencias bibliográficas. A muchos no me escribe ninguna referencia bibliográfica. O sea, y si yo voy y he revisado la rúbrica antes, quizás esa parte tiene una buena ponderación. Entonces, ahí es donde le baja puntos. Tal vez su trabajo, su la entrega que usted ha hecho está muy bonita, su presentación de su trabajo, cómo lo ha redactado, ha usado su creatividad y todo lo demás. Ha de estar bonito, pero lamentablemente a mí me toca evaluar con la rúbrica. O sea, yo puedo ver un excelente trabajo, pero yo necesito evaluar en base a la rúbrica. Entonces, por eso es que siempre se le dice a usted, por favor, revise la rúbrica, porque los puntos que se van a revisar son los de la rúbrica. Entonces, cuando yo les pongo ahí la retroalimentación, siempre les pongo ahí, usted ha sido evaluado bajo los siguientes criterios o bajo la siguiente rúbrica. Y le pongo los criterios y le pongo ahí, tiene de este tanto por ciento por esto, 0% porque no puso nada de lo que se le pedía. Entonces, el trabajo puede estar muy bien redactado, pero si usted no se ha basado en la rúbrica, siempre va a tener bajo punto, porque necesita cubrir los de la rúbrica. O sea, una vez cubiertos los de la rúbrica, usted le quiere agregar más, excelente, excelente. Pero por favor, no deje de incluir lo de la rúbrica. Es los demás, por mí está muy bien que usted le agregue, lo haga más bonito, más creativo. Eso para mí es muy bonito. Veo los trabajos, me llaman la atención, se miran súper lindos. Entonces, pero cuando falta un punto de la rúbrica, digo yo, y qué mal. O sea, el trabajo está muy bien, pero le faltó esto. Y a mí me lo está pidiendo porque el coordinador es uno de los puntos que ha puesto. ¿Qué hago? Pues aunque el trabajo haya estado excelente, me toca bajarle puntos por esa situación, porque quizás usted no revisó antes la rúbrica. Entonces, para estas dos últimas, por favor, revisemos la rúbrica para que todos los aspectos que ahí se solicitan vayan incluidos. Entonces, vamos a comenzar con la parte de lo que es la evaluación. Pues una parte muy complicada, ¿verdad? Cuando hablamos de evaluar, nos detenemos y hasta nosotros mismos decimos, evaluar, ay, qué tedioso un examen, tener que hacer un examen, los nerviosismos que siempre se presenta para la hora del examen, ese sentimiento que tenemos de cuando nos van a evaluar, nos sentimos tan nerviosos con ese miedo, ¿va? De que, ay no, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, siempre vamos a tener aspectos que surgen así nuestros estudiantes, cuando nosotros tengamos a nuestros estudiantes. Son cosas que siempre un estudiante casi nunca va a estar de acuerdo con lo que es una evaluación. Casi nunca va a estar de acuerdo en que lo evalúen. Porque le da, en un dado punto, lo podemos decir que una evaluación causa en nosotros un temor, como un miedo. Aparte que no me van a dejar mentir, que puede haber estudiantes que sean muy buenos en clase. A mí me ha pasado estudiantes muy buenos en clase, muy destacados, pero en el momento del examen los traiciona el nerviosismo, toda esa ansiedad. Entonces, y salen mal y son buenos. Entonces, por ejemplo, Hill en 1999 dice que considera que la evaluación se concreta una serie de reglas sociales de validación que tienen que ver con las disciplinas del conocimiento, la forma en que esas prácticas se concretan en la escuela y los fines de socialización que sirven de meta para la actividad escolar. En esa definición nos muestra la amplitud del proceso evaluativo. En el campo educativo ha sido vista como el proceso que certifica si un estudiante aprendió determinado contenido. Este hecho se evidencia en la práctica. Entonces,
Además, se presenta a la evaluación como un elemento divorciado del proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea que cuando se presenta lo que es la evaluación, nuestra única intención es medir si el estudiante aprendió o no aprendió algo. Entonces nos enfocamos en eso. Igual los profesores estamos un tanto frustrados en el momento de evaluar. Uy, salieron mal. O contentos porque todos salieron bien. Entonces, porque la meta es siempre certificar, siempre deducir, siempre confirmar si un estudiante aprendió o no aprendió. Para Santos Trigo, en 1999, referida a que la evaluación debe ser entendida como un proceso y no como un momento final, para la cual se potencian desde esa forma de concebir la evaluación las siguientes funciones. Es decir, no debemos de enfocar nuestra actividad de evaluar la evaluación como un proceso que lleva nada más a que es el único que nos va a decir si un estudiante aprendió o no aprendió cierto contenido. O sea, hasta el final decir, bueno, este estudiante la verdad no aprendió nada. O sea, si no lo hacemos como un proceso continuo, vamos a caer en un grave error. Entonces, las funciones que él describe, Santos Trigo, está el diagnóstico. Primero, la evaluación entendida como un proceso que análisis permite conocer cuáles son las ideas de los alumnos, los errores en los que tropiezan, las principales dificultades. Entonces, una evaluación diagnóstica siempre es muy importante realizarla, porque en ella nosotros damos pie a desde dónde vamos a iniciar mi contenido. Eso nos da la pauta de decir, bueno, yo voy a iniciar a partir de acá. Porque qué tal que si yo como maestro traigo ya planificada para mi primera clase un tema, pero mis estudiantes en realidad no están con la capacidad todavía para lograr comprender ese tema, porque quizás en sus clases estuvieran atrás o no lograron alcanzar ver los contenidos que se necesitan para este tema. O caso contrario, yo voy con una clase que los estudiantes perfectamente dominan esos contenidos. Entonces el estudiante le va a crear como una clase aburrida. Se va a sentir aburrido. Entonces la evaluación diagnóstica me sirve para eso, para conocer. Es un inicio. Yo quiero conocer cómo están mis estudiantes antes de iniciar. O después de cada unidad, por ejemplo. Quiero saber cómo quedaron mis estudiantes después de recibir todo lo de esta unidad. Antes de iniciar la unidad 3, por ejemplo, quiero saber cómo están mis estudiantes. Entonces, la evaluación diagnóstica es muy importante realizarla. Comprensión. La evaluación es un fenómeno que facilita la comprensión de lo que sucede en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, esa es una de las funciones que posee lo que es la evaluación, la comprensión, ¿sí? O sea, porque nos ayuda a ver, bueno, en realidad, qué es lo que está pasando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué sucede? ¿Por qué ellos por qué van saliendo mal? O qué es lo que yo estoy fallando, porque hay que recordar que si un estudiante sale mal en un examen, no significa que le vamos a echar toda la culpa al estudiante. También tenemos que evaluarnos nosotros. La retroalimentación. La evaluación ha de facilitar la retroalimentación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Claro, un momento que nosotros decimos, vamos a evaluar, hacemos una retroalimentación de los aspectos que se han desarrollado en lo que es en el transcurso de las clases. ¿Sí? El Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas en el 2000 propone una lista de normas para la evaluación en matemáticas, en la cual la evaluación debería: primero, reflejar las matemáticas que todos los estudiantes necesitan saber y ser capaces de hacer.
Segundo, realizar el aprendizaje de las matemáticas. Tercero, promover la equidad. Cuarto, ser un proceso abierto. 5. Promover inferencias válidas acerca del aprendizaje de las matemáticas. Y 6. Ser un proceso coherente. La evaluación del aprendizaje en matemáticas comporta un campo de dificultades en las que se pueden mencionar. Por ejemplo, lo que es el aspecto institucional, el asignar por la normativa un valor numérico o categoría a las respuestas dadas por un estudiante en determinada parcela del conocimiento. Eso implica que el valor asignado da cuenta de cuánto conocimiento tiene ese sujeto en un espacio académico que configura en última su formación profesional y que garantiza su idoneidad, competencia profesional y laboral. En la práctica no existe un modelo de evaluación y de consenso de comunidad académica. Construir en 1993 plantea que la evaluación como el elemento del currículo no está aislada y por tanto debe impregnar las etapas que conforman la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Entonces, con esto, ¿qué decimos? Cuando hablamos, por ejemplo, de las dificultades que puedan presentarse en lo que es la parte de la evaluación del aprendizaje, vamos a mencionar, como dice ahí, el aspecto institucional. Entonces, ¿qué sucede con la evaluación en cuanto a lo que es el aspecto institucional? Pues el problema que se tiene es que se pretende calificar a un estudiante en base a un valor numérico. Se busca, por lo tanto, o se pretende cuantificar a un estudiante en base a una nota. Entonces, siendo sincero, que un estudiante lleve perfectas calificaciones no le va a garantizar su éxito en la parte que es laboral. Porque en muchas ocasiones podemos ver de que en la práctica, cuando uno ya está en el trabajo, las cosas son bastante diferentes. Entonces, llegamos a un trabajo no con mucha experiencia. Entonces, no significa que siempre vamos a ser idóneos, vamos a tener una competencia profesional y laboral, sino que pues siempre vamos a ir aprendiendo por el proceso. Entonces no podemos tampoco garantizar que el estudiante ese que uno decimos, ese estudiante es el que siempre ha salido mal, el que va más mal, porque se han dado casos en la vida real que ese estudiante, el que iba mal, pues tiene muchas más habilidades y en el momento de enfrentarse al campo laboral es mucho más competente. Entonces, eso de medir a un estudiante por una nota, pues no es lo más idóneo, no es lo más adecuado. O sea, sí es cierto que la evaluación me sirve para saber, bueno, hasta dónde estás tú con un conocimiento, pero al mismo tiempo, como lo dije anteriormente, puede que se dé la situación en que un estudiante salga muy mal en un examen, pero en el desarrollo de todo lo que es la clase, nosotros podemos ver un buen desempeño en él. Entonces, en realidad, la nota que me va a decir ese examen no es la correcta, o sea, puede haber un error. La evaluación está condicionada institucionalmente en cuanto a un proceso subjetivo que se realiza de acuerdo con las normas creadas por una comunidad y responde a las políticas exigidas por la institución escolar. Por tal razón, como lo plantea García, sus resultados no son objetivos, son procesos construidos, afectados por marcos axiológicos, institucionales y sociales. En un estudio realizado por Moreno y Ortiz en el 2008, referido a las concepciones de los docentes acerca de la evaluación matemática, encontraron: las evaluaciones en matemática se hacen a través de pruebas, las cuales son elaboradas por los profesores de acuerdo con los contenidos planificados. La evaluación de los objetivos se usa para verificar el logro de objetivos planteados. Se refleja la connotación cuantitativa que le dan los profesores a la evaluación en matemática, por cuanto consideran que se realiza para colocar una calificación. Para Hill en el 2000 dice que en la última de estas publicaciones se presenta una concepción general
ampliamente compartidas por los profesores encuestados en el estudio, según criterios estadísticos, lo cual se puede caracterizar brevemente como sigue. El alumno, en primer lugar, es el objeto evaluable más importante. La evaluación del profesor y los otros elementos del proceso educativo, tales como el currículo, la material didáctico o el propio centro escolar, son consideradas menos importantes. Se entiende la toma de decisiones acerca de la promoción y el control del proceso educativo como función principal de la evaluación. O sea, lo que queremos es, a partir de la evaluación, nosotros dar sinceramente se oye un poquitito feo, pero dar un dictamen de que este aprobó o ese reprobó. Porque en realidad eso es lo que buscamos medir a través de las estudios. Creemos de que a través de una evaluación nosotros ya podemos medir a los estudiantes y decir, bueno, este ya es bueno porque ha salido muy bien en todas, es bueno, ya está apto para ser promovido a otro nivel educativo. Bueno, y sinceramente sí tiene sentido. Y es por eso que siempre nosotros lo llevamos así, vamos con ese nivel. No es que esté mal una evaluación, porque una evaluación no está mal hacerla. Siempre es requerida, siempre es necesaria, porque siempre es necesario medir nuestros objetivos planteados. Pero cuando hablo de una evaluación no significa que siempre va a ser una prueba escrita, como tiene que suceder de que se cree cuando se habla de evaluación, un examen, el parcial, el matador, el que siempre, el yuca, el difícil. Siempre es lo que se suele creer. Y siempre hay que tener muy en cuenta todo lo que les he recalcado y les vuelvo a decir, de que una prueba sale mal no significa que el estudiante esté mal, sino que tenemos que evaluarlo a partir de su comportamiento en las clases, su participación, cómo se desenvuelve, porque muchos estudiantes, ya se ha sucedido, que son buenos en clase, pero en el parcial fallan por nerviosismo, podría ser, ansiedad. Entonces no es muy confiable. En general dice que los profesores rechazan la evaluación externa y las pruebas estandarizadas. Se cuenta, se les preguntó y pues ellos, cada vez que se les hacía una pregunta sobre lo que son las pruebas estandarizadas, lo que son las pruebas exteriores, ellos decían que no estaban de acuerdo. En la evaluación, sabemos que existen diferentes tipos de lo que son evaluaciones. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de lo que es la evaluación tipo tradicional. Entonces, en ese tipo de evaluación, la tradicional, los problemas aparecen como elemento sancionador, haciendo énfasis en el resultado y con una valoración cuantitativa ponderada de las partes según el esquema de resolución previsto por el profesor. Se persigue la aplicación de fórmulas y algoritmos memorizados y se intenta erradicar el error. Y de hecho, en algunas de estas evaluaciones se puede hasta notar, bueno, esperemos que hoy en día no se dé, pero se puede hasta notar que se le pone mayor énfasis a lo que es la respuesta y no a lo que el proceso que conlleva en sí la resolución de ciertos problemas planteados en un examen. Cuando yo le doy énfasis sobre la respuesta, me estoy limitando a ver la comprensión en realidad sobre ciertos contenidos de parte de los estudiantes, porque lo más rico de la evaluación no está en la respuesta final, sino en el proceso que el estudiante ha realizado para llegar a esa respuesta. Supongamos de que yo le doy valor solamente a la respuesta final y el estudiante ha tenido un proceso ha hecho el desarrollo muy bien y solamente ha tenido un error en un pequeño signo, digamos.
y yo porque la respuesta está mala, todo el problema está malo. Entonces ahí hay problemas, ¿sí? Entonces, lo que es la evaluación de tipo tradicional, pues se enfoca más que todo en eso, en el resultado. Siempre va aplicado, siempre lleva el enfoque en lo que es la aplicación de fórmulas, algo algorítmico, algo memorístico. Y pues hay que ser sincero, las asignaturas teóricas se dan a este tipo de evaluación. La parte de memorizar. Y uno dice como estudiante, pero mire, el LIC es tanto material. Y yo, ¿cómo voy a hacer si es tanto material por estudiar y por revisar? Y yo les digo, sí, tienen razón, es mucho material y hay otras actividades y hay otras cosas que leer y hay otras cosas que realizar. Y yo los comprendo, les digo, pero ahí ya no está en manos de uno, o sea, a uno le dice de tal a tal material y pues uno ya no puede hacer nada. Entonces, si tal vez se le diera un diferente enfoque, ¿verdad? Para en realidad buscar evaluar la comprensión del estudiante hacia la enseñanza de ciertos contenidos. Creo que debería un diferente enfoque. Entonces tenemos también lo que es la evaluación del tipo tecnológico. Los problemas se contemplan como elemento sancionador, siempre sancionador. Se consideran los pasos seguidos dentro del esquema previsto por el profesor, que da la pauta de adecuación o no adecuación. Se tiene que identificar y aplicar el algoritmo aprendido. Se aplica una pedagogía del error consistente en la corrección inmediata de los errores. El profesor no valora estilo o estrategias personales y los problemas pueden resaltar la utilidad de la teoría que trabaja en su clase. Vemos una poquita variante en el anterior, ¿va? Pero siempre va algo memorístico. En la evaluación del tipo espontaneista, los problemas se tratan como instrumentos que ayudan a reorientar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se valora el esfuerzo y la implicación del alumno. Se discute la calidad de los distintos procesos de resolución seguidos. Se valora el significado de las nociones aprendidas y las estrategias personales. En caso de error, el alumno es advertido de este. No se preocupan los eventuales avances conceptuales, dado que la resolución de problemas se aborda desde la dimensión procedimental heurística. Entonces, bueno, ya vamos con un tipo de evaluación más idealista del que aspiramos, ¿verdad? Más el que nosotros desearíamos que se pudiese implementar, ya sea nosotros poderlo implementar en nuestro trabajo y pues que se nos pueda implementar a nosotros en nuestro proceso de enseñanza. Porque aquí ya vamos a dado un enfoque de poder reorientar el proceso de enseñanza y aprendizaje. O sea, si yo veo que algo está mal, en algo está fallando, entonces yo puedo venir e intentar darle otra orientación, cambiarlo. O sea, en el caso de que el alumno vaya a tener un error, pues es de advertirlo y no simplemente ver el error como una prueba de falta de conocimiento, como una prueba de que si yo veo esto es porque el estudiante tiene déficit, el estudiante está mal, o sea, no, sino que tenemos que aprender a ver el error como una ayuda para un aprendizaje más adecuado, ¿sí? Entonces, para poder ver el error que me sirva a mí para poder reorientar lo que es la forma o los métodos en los que yo estoy enseñando. En la evaluación del tipo investigativo, los problemas se utilizan como instrumento de reorientación y valoración del proceso de aprendizaje. Se valoran las estrategias personales y se analizan las diferentes alternativas. Se discute la calidad del aprendizaje y su posible mejora. Adquieren relevancia las nociones construidas gracias a la resolución de problemas, dado que ésta se considera una oportunidad más de aprendizaje. Se hace un uso constructivo del error. Acá los errores a mí me sirven para generar un proceso más significativo. ¿Sí? Yo de un error aprendo. Y veo, fallé en esto. Pude haber hecho esto, entonces en otra ocasión voy a hacer lo otro. Siempre el estudiante
en pro de la mejora, ¿sí? Nunca en pro de la culpabilidad. Es decir, o sea, siempre se van a ver casos en los que el estudiante va a decir, híjole, la regué ahí y yo sabía cómo iba y todo. Pero esto le puede servir al estudiante. No como una forma de verlo discriminativa por parte del docente, ¿sí? Entonces, el de tipo investigativo es muy interesante porque de hecho se deja ver lo que es la creatividad del estudiante en el momento en el que se valoran lo que son las estrategias personales, donde el estudiante es el que propone las diferentes alternativas que puede tener. Entonces, son muy interesantes las evaluaciones de este tipo. Bueno, antes de pensar, vamos a hablar un poco sobre lo que son los instrumentos de evaluación matemática. Y antes de pensar en los instrumentos de evaluación, surge la pregunta, ¿para qué evaluar? Entonces, no, pareciera sencilla esa pregunta que nos hacemos, pero en realidad es la respuesta a este interrogante es una de las finalidades de la evaluación habitualmente acordada, es la de proporcionar información respecto al aprendizaje de los estudiantes. Entonces, siempre va enfocada a eso, proporcionar información respecto a lo que son los aprendizajes de los estudiantes. Por medio de la evaluación yo conozco lo que son, me genera lo que es información acerca de cómo el estudiante o qué es lo que el estudiante ha aprendido, qué es lo que le ha sido difícil comprensión, etcétera. ¿Qué aprendió y qué no aprendió aún? Entonces, nos contestamos a eso con la evaluación. Bueno, entonces el estudiante comprendió esto, pero le faltó aún comprender esto o no se apropió bien de esta parte de los conocimientos. Sin embargo, una cuestión no siempre compartida o no siempre explicitada es qué objetivo tiene la recolección de esa información. ¿Para qué? O sea, si yo voy a recolectar esa información, ¿para qué la quiero? ¿Para qué me interesa? Entonces, algunos podrían pensarla que es como un insumo para calificar al alumno y acreditar sus aprendizajes. Pero esa información también es insumo fundamental para revisar el proyecto de enseñanza. O sea, no simplemente voy con una evaluación, el resultado de una evaluación me va a medir a lo que es el estudiante. También me mide el proceso de enseñanza que ha llevado ese estudiante. Porque si nosotros vemos que en toda la clase que llevamos todos los estudiantes van saliendo mal, hay un problema ahí. ¿Qué sucede con el proyecto? ¿Qué sucede con el diseño de mi proyecto de enseñanza? Algo está pasando. Entonces, para eso también me sirve lo que es la información que recolecto al evaluar. ¿Sí? Es muy importante esa información. La mirada institucional de la evaluación está vinculada a un carácter reorientado del proyecto de enseñanza. Es importante preguntarse qué información recaba el docente en cada evaluación y a partir de ella qué decisiones toma al respecto de la enseñanza. Por ejemplo, nos podemos preguntar ¿qué haremos si la mayoría de los alumnos pueden resolver sistemas de ecuaciones lineales, pero no pueden reconocer los problemas que ese tipo de planteo permite resolver? ¿Y si pueden resolver los problemas y no realizar el algoritmo más conveniente? ¿Qué haremos si una dificultad la tiene un pequeño grupo dentro de la clase? ¿Se vuelven a abordar los contenidos ya trabajados? ¿Qué oportunidad le brindaremos al alumno para que vuelva a trabajar sobre el contenido que le resultó dificultuoso en el examen? Es importante que estas preguntas no las respondamos cada docente únicamente de acuerdo a su formación e interés, sino que se respondan de manera institucional. Bueno, que no las respondamos, perdón. Entonces, el equipo directivo tiene un rol fundamental en la creación y orientación de los espacios para que los docentes puedan reflexionar y decidir algunos criterios de evaluación de la línea matemática. Que estas decisiones se tomen a nivel institucional, posibilite el cuidado de la trayectoria escolar de cada estudiante, cada alumno. Entonces, muchas ocasiones suele suceder de que vemos que nuestros estudiantes han salido mal en un examen,
pero nos enfocamos a que la mayoría salió bien, la minoría es la que salió mal, no hay problema, todo perfecto, sigamos avanzando. Porque lamentablemente corremos contra el tiempo. Aquí hay que impartir un montón de contenidos, ver muchos contenidos y el tiempo no alcanza. No van a dejar mentirme que en una clase ustedes van a la carrera, los que ya están ejerciendo, van a la carrera. El tiempo no me alcanza, se llega a diciembre, el ciclo terminó o el periodo de clase terminó, yo tengo que presentar tal cosa, tengo que presentar las notas, tengo que subir esto, tengo que subir lo otro. Y durante una clase ustedes lo han vivido, por ejemplo, en la modalidad que estuvieron, en la que estuvieron participando o observando, yendo a realizar las observaciones, pudieron percatarse de lo difícil que es jugar con el tiempo. Jugar con el tiempo cuando un estudiante solo lleva a recibir clases el fines de semana y toda la semana pues está un poco, podríamos decirlo, que está desligado de su quehacer estudiantil. Entonces, normalmente este estudiante ni siquiera se recuerda cuáles fueron los contenidos que vio en la clase anterior. ¿Qué tiene que hacer un estudiante? Un docente, perdón, una pequeña retroalimentación siempre. Pero mire, si yo doy una retroalimentación no alcanzo a ver los temas que tenía propuesto para esta clase. Ahí vamos jugando con el tiempo. ¿Sí? El tiempo es un factor muy importante y es muy difícil de medir específicamente para las clases que son así ya en vivo y en directo. Siempre se presentan inconvenientes. Para evaluar necesitamos, ¿qué evaluamos? La pregunta es que evaluamos. Para evaluar necesitamos un desempeño concreto. Es necesario trabajar sobre alguna materialidad, ya sea oral o escrita, ya que evaluación no es susceptible de ser realizada directamente sobre los contenidos o quehaceres. Por ejemplo, ¿cómo saber si un alumno aprendió? Función lineal. Es imposible evaluar el conocimiento así enunciado. Existe una variedad muy grande de producciones que podrían Existe una variedad muy grande de producciones que podrían vincularse en este contenido. Podríamos evaluar, por ejemplo, si un alumno sabe graficar las que son las funciones lineales, reconocer cuando una fórmula es la de una función lineal, resolver sistemas de ecuaciones lineales, modelizar procesos utilizando funciones lineales, etc. Entonces, no es en sí específicamente el aspecto general sobre si un alumno aprendió una función lineal o no, porque son muchas cosas específicas o muchas cosas que son particulares que me podrían decir si un estudiante aprendió una función lineal o no, porque podría ser, por ejemplo, que un estudiante, justamente como lo escribimos en estos aspectos, simplemente haya aprendido lo que era graficarla, o simplemente haya aprendido a diferenciar cuando es que se trata de una ecuación lineal mediante una fórmula. Entonces son diferentes aspectos los que se pueden evaluar para poder concluir de que el estudiante aprendió o no aprendió lo que es una función lineal. Entonces, conociendo en realidad cuáles son los aspectos en los que tiene mayor debilidad, podemos llegar a fortalecer estos aspectos. Yo puedo decir, bueno, la verdad que Juan es muy bueno para poder graficar lo que son las funciones lineales, pero yo he visto deficiencias en él, por ejemplo, en el momento de poder modelizar procesos utilizando lo que son las funciones lineales. Él tiene deficiencia en esa parte. Son conclusiones que podemos obtener a partir de la evaluación. Los quehaceres adaptan formas y acciones específicas dependiendo del contenido a propósito del cual se desarrolla. Así, no es lo mismo validar porque un algoritmo me permite sumar dos números que validar porque el procedimiento para trazar una bisectriz efectivamente divide el ángulo en dos partes iguales. Por eso, para evaluar es necesario disponer de alguna producción de los alumnos que permita inferir si comprenden, conocen y o saben un determinado tema a partir de acciones.
¿Cómo evaluar? Se realiza a partir de instrumentos de evaluación, donde cada instrumento de evaluación tiene características particulares que le dan ventajas y desventajas con respecto a los otros instrumentos, por lo que una evaluación limitada solo algún instrumento no tendrá suficiente información para la toma de decisiones requeridas. Como es lo que les venía comentando, o sea, cómo vamos a evaluar no simplemente basarnos a una prueba escrita, es decir, esta prueba es el 100% de su nota total. No, debemos de utilizar diferentes instrumentos. No debemos de limitarnos, debemos de tener variedad. Porque si no estaríamos erróneamente evaluando a nuestros estudiantes. Muchas veces se utiliza la palabra evaluación como sinónimo de prueba o examen. Y eso es cierto. Vamos a hacer una evaluación. No, un examen. No. Lo cual eso no es cierto. Porque el examen nada más es un solo instrumento para realizar esa evaluación. Los juicios de valor que realiza el docente con la producción de los alumnos a propósito de la resolución del examen es lo que constituye el acto de evaluar. Se sabe que para ver el desempeño del alumno no es suficiente una evaluación escrita, dado que podemos evaluar si participa en el aula, de qué manera lo realiza, si comparte sus resoluciones, puede relacionar sus producciones con las de sus compañeros, realiza preguntas vinculadas a los procedimientos de los demás, se anima a consultar sus dudas, es creativo en el momento de realizar las preguntas o en el momento de realizar la solución de sus ejercicios planteados. Entonces, todos esos aspectos son los que evaluamos y sinceramente en una prueba escrita no se pueden evaluar muchos de esos aspectos. ¿Sí? Entonces, no todo está enfocado a lo que es una prueba escrita. ¿Sí? Siempre el docente, no me va a dejar mentir, de que le da mucho valor a lo que es la participación en el aula. Si ese alumno participa, bueno, de hecho ya me lo puedo porque es uno de los que más participa. Y aquel ya me lo puedo porque es de los que menos participa. Y eso también en lo mismo en clases anteriores es de propiciar lo que son las preguntas adecuadas para la participación activa de todos los estudiantes, sin dejar a uno afuera, sin fomentar lo que es la discriminación. Entonces, si nos concentramos específicamente en los exámenes o pruebas con instrumentos de evaluación, podemos hacer dos tipos de análisis. Uno, considerando las características del mismo independiente de la resolución particular por parte del alumno, es decir, la cantidad de problemas que posee con la concatenación de ítems, la extensión, etc. Y el segundo, observando cuestiones posteriores a su implementación, vinculadas a la corrección y evaluación, el tipo de respuesta que admite, cómo se califican ese tipo, distintas respuestas, etc. Para la construcción del instrumento, se consideran los siguientes aspectos. Entonces, primero, distribución de los contenidos y los quehaceres. Es decir, generalmente las pruebas están referidas a un solo tipo de contenido, por ejemplo, números racionales. Sin embargo, como se dijo anteriormente, un contenido solo puede evaluarse por medio de una acción. Así, una prueba de números racionales estará compuesta por problemas que se resuelven mediante acciones vinculadas a ese contenido. Así, por ejemplo, una prueba de números racionales estará compuesta por problemas que se resuelvan mediante acciones vinculadas, como le decíamos, a ese contenido. La suma de fracciones, ordenamiento de números, comparación entre números representados por distintas escrituras, entre otros. Planteamiento de los problemas. Dado que un examen o prueba de matemáticas son los problemas los cuales permiten evaluar su contenido, siguiendo el ejemplo de los números racionales, supongamos que para poder resolver cualquiera de los problemas que la componen es necesario sumar fracciones.
En este caso, un alumno que en un momento esté en dificultad para resolver fracciones podría no resolver correctamente ninguno de los problemas, más allá de lo que posea otros conocimientos sobre números racionales. Ante esta posibilidad, cabe preguntarse, ¿podrá aprobar el examen? ¿Está bien que el examen esté desaprobado? ¿Está bien que el alumno resulte desaprobado? ¿Fue este hecho por la intencionalidad docente? Todas estas interrogantes pueden surgir a partir de que no se haya realizado una distribución de los contenidos que se está abarcando el problema. Revisa Realism Mathematics de matemática de la educación matemática, la realidad de la educación matemática español desde el Federal Instituto, bueno, yo no soy buena para el inglés, ¿verdad? Propone ciertas condiciones que deben cumplir los problemas que planteamos a nuestros estudiantes. Concreta sus propuestas para el diseño de buenos problemas que contemplan las siguientes características. Primero, el equilibrio. Los problemas que compongan una actividad de evaluación deben referirse a un conjunto equilibrado de habilidades matemáticas de diferentes niveles de complejidad. Se deben utilizar tanto problemas cortos como extensos, aplicados como puramente matemáticos. Significatividad y sentido. Los problemas deben tratar acerca de temáticas significativas para los alumnos, de forma que puedan encontrar sentido y valor al hecho de resolverlos. Deben suponer un reto interesante y abordable por el alumno. Si los problemas no son del interés de los estudiantes, entonces el estudiante no se va a sentir motivado para poder realizarlo. Entonces debemos de tener muy en cuenta este aspecto, de que planteemos problemas que llamen la atención del estudiante, problemas que motiven a los estudiantes, que lo reten para que ellos sientan el interés de poder resolverlos. Multiplicidad de respuestas y la exigencia del razonamiento de alto nivel. Los problemas deben de ser ricos y admitir varias soluciones posibles a distintos niveles de complejidad. Entre más soluciones posea ese problema, diferentes soluciones, el problema se siente más rico, más atractivo, más llamativo, o sea, y cuando se comparten las soluciones, surge esa solución está bien bonita, a mí esa no se me ocurrió, y cada uno va descubriendo soluciones diferentes de cómo realizarse. Pero, ¿qué sucede si está enfocado a una sola solución? Ni siquiera sabemos si va a ser una copia. ¿Por qué? Porque era la única forma de resolverse. Qué triste si solo hay una forma de resolverse. No se deja andar la creatividad. Solo hay una manera de resolverlo. Aquel ya la hizo. Hagámosla así todos. Copiémoslo. Tomémoslo de esa forma se puede hacer. Entonces, pierde interés. Se pierde ese momento de buscar lo que es la creatividad por parte de los estudiantes. En geometría, por ejemplo, en geometría se da mucho esta parte de la multiplicidad de las respuestas. O sea, porque un problema geométrico es muy fácil encontrar diferentes soluciones, abordarlo de diferentes puntos de vista. Bueno, yo de hecho yo lo viví en mi experiencia de lo que es la maestría, una actividad de un taller que estábamos haciendo. Bueno, resolver ese problema, pero no simplemente resolverlo por medio de una solución. Plantear 7 diferentes soluciones para la resolución de ese problema. Wow, 7. Y eran 7. Y cuando pasaron a decir los compañeros otro tipo de respuestas, resulta que había más de 7, porque habían unas que no las habíamos contemplado y todos nos quedaban, wow, esa está increíble, esa me gustó mucho, muy creativa. Entonces se echaba a andar lo que era la creatividad. Entonces esa parte es muy, muy, muy importante para poder a la hora de construir un instrumento. Claridad respecto a lo que se pretende evaluar. El problema no debe dejar lugar a dudas respecto a qué se pretende evaluar del estudiante. O sea,
Si nosotros como evaluadores no estamos seguros de lo que queremos evaluar, vamos a crear mucha confusión por parte de los estudiantes. Entonces, al momento de evaluar, de hacer cada instrumento, nosotros tenemos que ser claros, específicos. Mire, en muchas ocasiones, se lo voy a ser sincero, sirve muchísimo preguntarle a un segundo, a un tercero, porque hay veces lo que usted cree de que esté claro, puede que no esté muy claro, puede que otra persona no lo comprenda así, puede otra persona no lo entiende. En mi trabajo diario que hago, pues sirve de mucho comentarle a la compañera, bueno, tengo dos chicas de compañeras en mi área de trabajo. Entonces nos compartimos, bueno, con una más que todo porque la otra es un poquito nueva, ha ingresado para este departamento hace poco, entonces, pero con la que ya llevo más de un año conocerla, nos preguntamos. Ella a veces me dice, mire, venga, así de venga, léame estas observaciones. Usted me entiende, comprende lo que yo quiero darle a entender a la institución. Y a veces, sí, la verdad sí se comprende muy bien, pero en otras ocasiones, no te comprendí, decime con otras palabras qué es lo que querés. Ah, quiero esto y esto. No, no se te comprende ahí. Podrías redactarlo mejor de esta manera. Igual ella, mire, ayúdeme con esta observación. Dice que yo quiero darle a comprender a la institución esto, quiero que me hagan este cambio, que eso no está bien diseñado, entonces como yo se lo puedo plantear, lea por favor esta observación y dígame si usted comprende bien. Y ella, yo creo que te quedaría mejor que lo redactaras de esta forma. Y luego cuando vamos todavía, bueno, esa es la colaboración con compañeros, luego una tercera persona, que es mi jefa, cuando lee el informe, ven, por favor, quiero hablar contigo en esta observación, ¿qué es lo que en realidad estás pidiendo? Porque, o sea, yo no lo comprendo así como lo has escrito. Y ya le explico, bueno, pues yo quiero esto, esto y esto, ok, pero con las palabras que lo has escrito no está bien. O sea, yo no te comprendo, y si no te comprendo yo, es probable que muchas personas no te comprendan, porque hay veces uno hace las cosas como uno los comprende, y más que uno, hay veces como que no es muy normalito, ¿va? Uno tiene sus locuritas en la cabeza, entonces bueno, no me logran comprender, hay veces ni uno mismo, a las mujeres típicos solemos decir, ni yo misma me comprendo. Tengo unos días en los que ni yo me comprendo, entonces, bueno, suele pasar en el momento que estamos redactando algo. Entonces, nunca está de más que usted con sus compañeros, o sea, incluso si no fueran compañeros del área de matemática, todavía mejor, porque uno que estamos en las mismas locuras que de lo que es la matemática, nos encanta, entonces en nuestra locura, como esa persona tiene conocimiento de esa área, le va a decir, ah, sí, perfecto, te comprendo, pero si usted lo relaciona, con, por ejemplo, con un profesor de estudios sociales, pues, y se lo explica, y ese profesor, sin tener mucho conocimiento de eso, logra comprenderlo, significa que eso está bien redactado, está claro, que el estudiante lo va a entender. Pero ¿qué sucede en algunas evaluaciones? Los estudiantes van a una evaluación, digamos una prueba escrita, llegan y el examen no se le entiende ni las instrucciones. No le entiendo el problema. ¿Qué quieren en realidad aquí? Entonces crean confusión en el estudiante, crean dudas en el estudiante. Eso hace que el estudiante pierda tiempo porque le está costando interpretarlo, le está costando comprenderlo. Y no porque no tenga una comprensión matemática, no porque no pueda eh, transportar o no pueda eh, matematizar el problema. No, no es eso, sino que no se dio a entender el docente. En las instrucciones para hacer una tarea, mire, y en realidad, ¿cómo es esto? Porque, ¿por qué? Porque no se han dado instrucciones claras. Entonces, es lo que debemos de evitar. Y claro que podemos cometer errores, siempre, siempre. Se los digo yo a ustedes, no tengan miedo, se van a equivocar. De hecho, todos los seres humanos nos equivocamos. No crean que la tutora o el coordinador es perfecto, son perfectos ellos, o sea, no nos van a saber entender porque ellos no tienen errores. No, nosotros somos los que más nos equivocamos. Miren, ahí es una palabra mal escrita, ahí debería llevar una coma. Entonces, sí, nos equivocamos, todos nos equivocamos. Entonces, no hay que tener miedo. Entonces, y no hay que tener miedo en la hora de querer preguntar. No tenemos que ser egoístas con nuestras cosas. Entre más personas nos den su punto de vista, ese trabajo va a ir mejor redactado. O sea,
No es que como que esta prueba es mía y solo mía y yo la voy a esconder y no. Claro, hay que tener mucho cuidado a quién se la vamos a enseñar, porque si nosotros se la vamos a enseñar a una persona y que esta persona va a venir y va a compartir con los estudiantes, yo ya sé cuál es otro loco, se lleva muy cherada con ellos, y no, verdad, hay que tener mucho cuidado, porque aunque eso también es parte de la ética por parte del docente. Entonces, pero no hay que tener miedo a preguntar, ¿sí? Hay que preguntar. Así vamos a aprender más. Sí, todos, siempre se aprende de todos. Siempre hay algo que aprender de todos. No, no crean que uno siempre lo sabe todo, porque el peor error es siempre creer que uno sabe todo. Entonces, un dicho de que hoy que, haciendo un paréntesis, hoy que nombraron a los profesores legendarios, bueno, el MINED realiza lo que es un evento, un acto, en donde homenajean a los docentes legendarios, profesores legendarios del país. Entonces ahí estaba, homenajearon a un licenciado de la UES, el licenciado Brizuela, Melgar Brizuela. eh, A mí me dio clase él, muy bueno, buenísimo, por cierto, tanto al momento de dar la clase como persona él, súper correcto, muy comprensivo. Entonces, a mí me tocó, él me dio clase en el momento de mi etapa de embarazo, yo estaba embarazada, era mi último ciclo, estaba embarazada y me estaba dando lo que era una electiva. O sea, mi embarazo fue eh, un poco difícil. Yo solo pasaba con vómitos, náuseas. Entonces yo salía de su clase, estaba sentada a la puerta y salía en carrera para el baño. Y él ya sabía que yo era por mi problema del embarazo. Entonces él nunca me dijo nada, siempre estuvo atento, siempre muy amable, preocupado por toda mi situación que me podía pasar. Entonces ya no saliéndome mucho del tema de mi vida personal, él fue homenajeado y él tiene una frase que siempre la usó y la escribió en el libro. El libro está, por cierto, a la venta, que dice, el día que yo deje de aprender, pierdo el derecho a enseñar. Un tantito por ahí va relacionada, tal vez le he modificado unas palabras. Entonces, es muy bonito y eso nos cabe a nosotros como docentes, porque muchas veces el docente se acomoda. El docente se acomoda y ya deja de buscar estrategias, deja de buscar diferentes tipos de instrumentos para evaluar, porque se conforma, porque se acomoda a lo tradicional, porque dice, bueno, yo di esta materia, ya la llevo dando tantos años y la voy a seguir dando como sea, yo ya tengo todo, yo ya tengo hecho los exámenes, yo ya tengo hechas las actividades, yo ya tengo hecho, entonces yo ya tengo todo, sin realizar ninguna modificación, sin hacer nada. Entonces eso es acomodarse, eso es dejar de aprender. Porque si yo el año pasado hice una cosa, los contenidos, claro, van a ser los mismos, mis estudiantes no son los mismos. ¿Cómo voy a saber que las mismas estrategias que utilicé para ese grupo de alumnos me van a servir para los otros? Tienen diferentes personalidades. Si yo dejo de investigar, si yo dejo de hacer eso, entonces yo ya no estoy aprendiendo. Entonces dice él, ya no tengo derecho de enseñar. Y eso en él, yo lo, él dice que lo vive y lo practica y yo lo he comprobado en él. Porque es un docente que está involucrado en todo, investiga, que le gusta la matemática, por cierto, él es físico, no es matemático, físico matemático, es físico matemático, pero él le gusta investigar de todo, le gusta conocer de todo, entonces es muy interesante la forma de cómo él enseña y si uno le pregunta de muchas cosas, él casi siempre tiene una respuesta. Entonces, cabe en esta situación eh, aplicar eso, ¿sí? Entonces, aplicarlo de tal forma de que yo siempre esté en constante aprendizaje y que no me dé miedo aprender de los demás. La construcción del instrumento. Continuamos. Para
Ewell en 1997 considera que contexto es un elemento motivador que aumenta la accesibilidad del problema por parte de los alumnos y una situación problemática de una vivencia propia, o al menos cercana a los alumnos. Será potencialmente mejor atendida y por lo tanto también mejor resuelta, dado que el prototipo de contexto puede proveer las estrategias de resolución del alumno. Bueno, contexto es algo con el que nosotros podemos jugar para en el momento de la realización de nuestro, de nuestro diseño o la construcción del instrumento. Podemos jugar con lo que es la parte del contexto, que relacionar siempre, ya lo habíamos dicho, relacionar siempre lo que es las matemáticas con el contexto. Eso motiva al estudiante. Para el diseño de problemas de evaluación es que contengan una pregunta de seguridad dirigida a recuperar la posible respuesta errónea del alumno y darle una segunda oportunidad de reflexión y resolución. La pregunta de seguridad se propone como una técnica intermedia entre la evaluación escrita del papel y lápiz y la entrevista individual. Él siempre dice una pregunta motivadora más que todo. La construcción del instrumento. Por ejemplo, continuamos con este tema, en una tarea donde se pide al alumno una comparación estimativa de los precios de un par de zapatos deportivos en tiendas distintas, se añade una pregunta de seguridad. ¿Cómo? ¿Es posible también que los otros zapatos en la otra tienda fuesen más baratos? Explica tu respuesta. Por Sullivan y Clarke en 1999 por su parte proponen el uso de buenas preguntas directas de carácter problemático sin respuesta unívoca, que a su modo de ver permiten evaluar el conocimiento del alumno, el tipo de errores que comete y los significados que ha elaborado sobre la temática objeto de evaluación, y ayudan consecuentemente a adaptar la enseñanza, a entender a los alumnos según su nivel individual. Ejemplo de estas buenas preguntas serían: la media de una serie de 5 números es 17. ¿Cuáles pueden ser estos números? O sea, si la media de una serie de números es 17, ¿cuáles pueden ser estos números? Si tu calculadora tiene las teclas 5 y 7 estropeadas, ¿cómo harías para sumar 732 y 577? Estos autores proponen 3 criterios básicos para la formulación de buenas preguntas. La pregunta, primero, exige del alumno un nivel de reflexión superior. Por lo tanto, va más allá del simple recuerdo de información factual o aplicación directa al algoritmo. Va más allá de que simplemente recuerda esta definición y ahí va a encontrar la respuesta. Esto va más allá. Echa a andar la creatividad del estudiante. Le motiva, me inspira. La pregunta tiene un componente educativo, de tal modo que tanto profesor como alumno puedan aprender algo del proceso de resolución seguido por el propio alumno. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta a la hora de establecer un problema son los pesos. Por ejemplo, en un problema en el que ya haya que decidir la verdad o falsedad de ciertas afirmaciones, es probable que tenga mucho más peso la validación. Podría también haber problemas en donde lo que se espera es que los alumnos puedan calcular y no tanto argumentar, porque ese cálculo resuelve el problema o describir el procedimiento que utilizarán para realizar el cálculo. Por lo tanto, cuanto más sean los contenidos específicos en los cuales los alumnos puedan realizar un quehacer, más se está en condición de afirmar que saben llevar a cabo ese quehacer de manera general. La secuencia de los problemas es también aspecto para construir los problemas. En los exámenes de matemática es muy frecuente que los ítems de los problemas estén encadenados. Esto quiere decir, por ejemplo, en un problema que tenga 2 ítems, donde para realizar el ítem B de dicho problema es necesario utilizar un resultado calculado en el ítem A. Evidentemente, este tipo de situación fuerza que el alumno que no haya podido hacer el primer ítem tampoco puede realizar el segundo, independientemente de si tiene o no las condiciones para resolverlo. Exacto, eso creo que es algo que lo hemos vivido. Supongamos que un examen con estas características y un alumno que podría realizar el ítem B conociendo el resultado de la A
pero que no ha podido resolver el ítem A. Claramente nos encontraríamos nuevamente con un inconveniente en la construcción del instrumento de evaluación. Este alumno tendría desaprobado todo el problema, teniendo los conocimientos necesarios para realizarlo, por lo menos la mitad del mismo. Existen por lo menos dos maneras de evitar ese inconveniente. Uno consiste en que ninguno de los ítems esté relacionado entre sí. La otra manera de solucionarlo, a nuestro parecer mucho más enriquecedora, consta de seguir utilizando ítems relacionados, pero no de manera imprescindible. Lo ideal es que la resolución de uno de los ítems ayude a pensar el otro, pero sin que sus datos estén directamente vinculados con los resultados del primero. Eso lo dijo María Celeste en el 2015, que por cierto, eso ya nos da una muy buena idea de cómo poder realizar las cosas. Y nos facilitaría en este error que comúnmente suele darse en las pruebas objetivas, de hecho quizás incluso en muchas de las que nosotros hemos realizado, o por qué no decirlo, en los que ya ejercen su profesión, pueden ser muchas cosas que ya hayamos realizado nosotros a los estudiantes. Valoración de la respuesta de los estudiantes. Si se busca evaluar los avances en el aprendizaje de cada alumno, las evaluaciones y calificaciones deben ser pensadas para dar cuenta de esos avances. Si no, solo deben comparar las producciones de un alumno con las de sus pares, sino también con sus propias producciones. En ocasiones, algunos docentes traducen el desempeño de cada alumno en una nota de acuerdo a la cantidad de problemas bien resueltos. En otras ocasiones, los docentes contemplan también el recorrido de cada alumno y, teniendo en cuenta su punto de partida, valoran de un modo particular su producción. Entonces, por ejemplo, para ello debemos generar criterios de evaluación los cuales permitan evaluar el proceso y no el resultado, que es lo que les venía comentando. Muchas veces nos enfocamos más que todo en la respuesta final y en todo el proceso no le ponemos atención, no lo valoramos, que es lo más importante. Determinar el conjunto solución, el ejemplo siguiente de la siguiente ecuación: x al cuadrado más 3x más 2 igual a 0. Eso le damos 10%. Entonces, para dicho ejercicio, los criterios pueden ser: identificar qué es una ecuación cuadrática, 2%. Identifica que posee dos soluciones a partir de la discriminante, 2%. Utiliza la forma cuadrática o factorización, 3%. Encuentra las dos soluciones, 2%. Escribe el conjunto solución, 1%. Y de esta manera ya hemos distribuido el peso porcentual. Bueno, ahora ya para finalizar, quedan para ustedes lo que son las preguntas que ustedes deben de realizar, que van a entregar el próximo año en enero. La pregunta número 1 dice: ¿qué estrategia utilizaría si la mayoría de los estudiantes pueden resolver sistemas de ecuaciones lineales, pero no pueden reconocer los problemas donde aplique la resolución de un sistema de ecuaciones lineales? La pregunta número 2 es: desde su punto de vista, ¿considera que las pruebas escritas, es decir, examen, son el instrumento más efectivo para garantizar si un estudiante adquirió los conocimientos básicos del contenido? Y a continuación le presenta cuáles son las bibliografías de lo que se ha tomado, de muchas de las que tenemos ahí. Y pues finalizamos aquí. Los contenidos que se iban a desarrollar en esta fueron bastante cortos, muy bien escogidos por el coordinador, muy buenos, muy creativos, y pues que aprendemos mucho de ellos. Les agradezco mucho por la atención prestada y ya saben que cualquier consulta que tengan, por favor me la hacen llegar, ya sea a mi correo institucional, a la plataforma, o ya les di también el medio que nos podemos comunicar con WhatsApp, pero siempre por favor notifíquenlo a la plataforma si lo van a hacer por WhatsApp. Muchas gracias por la atención prestada, se les aprecia mucho y les deseo que tengan un feliz día.